Ah, bueno, empezamos la grabación. Ok. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al taller de cuento del Diplomado de Narrativa del Centro Nacional del Libro. Para esta sesión en la cual se presentan dos cuentos de nuestra compañera de taller, Alicia Villegas. Vamos a trabajar sobre esos dos cuentos y vamos a ver a qué conclusiones se llegan. ¿Quién va a comenzar hablando? ¿Quién va a abrir los fuegos? O mejor dicho, ¿quién va a abrir el agua? Porque como está lloviendo tanto, ahorita no hay fuego. Armando, sino ¿puedo agua. comenzar yo? ¿Puedo comenzar Claro, yo? no hay problema. Maravilloso. Bueno, los dos cuentos de Alicia a mí me gustaron mucho. El primer cuento, Ricardo, a mí para mí es una temática que a mí me gusta, a mí particularmente me gusta y la he trabajado en poesía. Esa soledad, esa tristeza que él siente, que se le ha ido, que se le fue la felicidad por distintos motivos, su terquedad, su manera obtusa de ver las cosas, qué sé yo, y esa sensación de vacío y de soledad a cierta hora del día en que ya no puede, ¿cómo dice? Que ya no puede más consigo mismo, que se encuentra solo. A mí me gusta mucho esa temática y de verdad a mí ese cuento me gustó. Hubo algunas observaciones que ya yo se las envié a Alicia, ya ella las tiene en su poder, y no hay problema. Y el otro cuento a mí me encantó porque imagínate, es de los gaticos. Y fue muy interesante porque una muchacha, una niña, estuve así, hasta que ella dijo que se le iba cayendo los bigoticos. Yo, mira aquí, y ese es un gatico y me gustó mucho, me gustó, fue muy tierno, muy dulce y de verdad muy contemporáneo con estos tiempos que algunos padres humanos, pues yo digo que para mis gatos yo soy su mamá humana. Algunos padres humanos, o sea, personas tenemos mascotas bueno, nos despedimos de ellas, o sea, nos despedimos, nos las entregamos así como si para ellos no fuese importante, como si para ellos no importara o no tuviera ningún valor el tiempo que compartieron con nosotros. Y de verdad fue un cuento que me enterneció muchísimo. Eso es todo lo que tengo que decir, porque de verdad que Alicia, yo siento que ella escribe bien, que ella es muy pulcra en su trabajo y de verdad me gustó su temática. Nos está revelando otra Alicia más sensitiva, sí. Eso es todo. Gracias, Nore, gracias. Yo tomé muy en cuenta las cosas que me dijiste y bueno, yo te comenté que estoy haciendo como una reformulación de esas partes que tú me señalaste. Bueno, sigamos pues. Vamos a ver quién sigue. Buenas tardes, Armando y Hola, compañeras del taller. Pienso que podría seguir yo si sí, no dale. hay otra persona. Chévere, aquí voy. Ok. En principio debo decir que a mí me impresiona la escritura. Siempre me ha impresionado, ¿no? Y luego este cuento y me siento así impresionado. En este caso, la narrativa me impresiona de cómo en 4 páginas se puede resumir la vida de una persona. Como se pone de manifiesto en el cuento de Alicia Ricardo. Que narra la etapa desde de su niñez hasta su época de adulto, entrada a adultez. Es un buen personaje, es un relato reflexivo, pero también siento que le falta un punto de giro. Aunque le pasan muchas cosas al personaje durante su vida, a veces lo siento como un relato un poco plano. Creo que le falta un giro que le dé mayor dinamismo a la historia. Me gustó la estructuración de sus párrafos, permite darle mayor fluidez a la lectura. Como son normalmente los cuentos de Alicia, en cuanto a la estructuración de sus párrafos. El segundo cuento me pareció muy bueno. Es La tristeza de Ángel.
Claro que uno al principio cree que se trata de una persona, como lo decía Noris. La narración en primera persona nos permite ponernos inmediatamente al lado de la narradora, de la persona que está contando, que es la gata, y hacernos las mismas preguntas que se hace al personaje sobre la razón del abandono, que uno por supuesto piensa que es una niña, ¿no? Luego uno se da cuenta que es una gata y uno entiende la creatividad narrativa del relato en ese momento. Debo felicitar a Alicia por este hermoso y creativo cuento. Y me gustaría, yo no sé exactamente cuál es el libro de ella, pero me gustaría leer más relatos así, porque creativo y con un gran dinamismo y muy fresco. Gracias. Ay, gracias, Feli, gracias, gracias, gracias. Okay. Todavía no tengo un tema exacto, la verdad. No tengo un tema así, bueno, después hablamos. Miren, como me acabo de acordar, sí va a haber vacaciones de Navidad y Año Nuevo. No sé si ya vieron lo que informó Fanny. Es decir, Nori, no vas a tener que compartir tus hallacas con todos nosotros. Sí, porque Nori decía, no, yo no quiero compartir hallacas, que no me quiten mis hallacas. Y decía cosas como esa. A ver si Nori está por ahí para que me desmienta. Nori se fue momentáneamente. Por eso era para ver. No, Salió corriendo Nori cuando le dijiste eso de la yaca. Sí, ¿verdad? Ay. No, bueno, vamos a tener entonces esas 2 semanas y algo. Creo que eso afecta 2 semanas nuestras de taller, pero las pasaron para febrero, así que nos va a dar chance de todo. Lo que sí les digo es que ya queda, la última vez que dije esto, quedaban todavía 4 meses para el libro. Y ahorita lo que quedan en realidad son prácticamente 2, porque diciembre no creo que ustedes entre bonche, parrandones, misas de aguinaldo, las borracheras que van a agarrar, todas esas cosas, tengan chance de escribir. Y entonces, bueno, a menos que empiecen a escribir cosas, bueno, ya en estado etílico, pero ya ese es otro problema. Y si no estado etílico, está comatoso después de comerse 5 hallacas por sentada, ¿no? Entonces, bueno, pero en líneas generales vamos a tratar de trabajar para que los libros estén. Les digo una cosa que no debería decirles para mantener la presión. En realidad, el CENAL no exige lo de los libros, el que las exige soy yo, porque yo sé que si ustedes les pongo para que presenten solamente un cuento o 2 como fin de curso, están sobrados. Pero yo quiero que se esfuercen, que de verdad se pongan metas cada vez mayores y es parte del aprendizaje. Si uno es capaz de subir 1 metro, debe ponerse como meta subir 2. Y si uno es capaz de subir 2, debe ponerse como meta subir 3 o 4. Y así. Llegó Nori, que había ido a preparar las hallacas, quiere compartir con nosotros en Navidad. A calentarlas. Sí. Nori, como viste, tenemos 2 semanas de vacaciones en diciembre. Entonces no vas a tener que compartir tus hallacas con nosotros. Ni vas a tener que ponerte allí. Pues yo te imaginaba, era comiéndote tu hallaca en medio de la clase del 24 y del 31. Ahí sentada y dándole coco a los demás. Pero bueno, no va a darse. Así que no te preocupes. Bueno, lo que sí les digo es eso. Yo quiero que de verdad se propongan siempre algo mucho mayor de lo que pueden. Yo tenía 25 años cuando estaba el premio de allá de Cuba, de la Casa de las Américas, el premio de literatura más importante del continente en ese momento. Terminé un libro y lo envié. Y lo que yo menos me imaginaba era que tenía la suficiente calidad para ganarlo.
y todavía soy el que lo ha ganado menor edad. Lo gané antes de cumplir 26. Yo lo envié teniendo 25, pero el concurso se falló como 7 meses después, 8 meses después. Entonces, lo que me faltaba era un mes y tanto para cumplir los 26 y tengo el récord todavía desde 1979. Nadie con menor edad lo ha podido ganar. Ha habido 2 personas con algunos meses más de 26, pero ninguna por debajo de 26, excepto yo. Y lo logré como poniéndome una meta que lo que yo menos me imaginaba era que la iba a poder superar. Me propuse ganar la Bienal Mariano Picón Salas de Mérida, envié un libro y ganó. Y entonces alguien me dijo que esa Bienal era extraordinaria, que yo no sé cuánto, que el que la ganaba estaba consagrado. Pero a mí no me dijo eso, a mí me dijo que el que la ganaba tenía que ganarla 2 veces para consagrarse. Soy el único que la ha ganado 2 veces. Entonces, la cosa es que uno se ponga siempre esas metas. Probablemente como yo fui deportista, me pongo ese tipo de metas, pero me encantaría que ustedes también se pusieran siempre metas mayores de las que creen que pueden lograr. Nunca crean, y se los digo de todo corazón y cariño, nunca crean que ustedes no son capaces de lograr lo que se propongan. Porque todos ustedes, no importa la edad que tengan, no son, ninguno de ustedes es un chamo, pero hay ya bastantes casos de escritores que han triunfado pasados los 50, 60 años. Entre ustedes yo sé que no hay nadie con esa edad, ¿no? El único pasado de 60 años soy yo. Pero del resto, Nori anda más o menos por los 18. Teresa está como por los 19. Alicia, ni te diga. Soriana está recién nacida. Entonces, bueno. Sí. Armando. Ajá, dime. Armando. Dime, ya va, voy a ver si te puedo enseñar algo. Las hallacas que tienen listas, cónchale. No, viste, un equipito modesto de computación. Eso, qué bueno. Ahora sí tienes para trabajar completo. Te felicito, de verdad. ¡Felicitaciones, Soriana! Bueno, qué bueno, Noris. Qué alegría. Nori, felicitaciones. Y buenísimo. Miren, llegó Andreina también. Llegó Andreina también. Así sí, que yo estaba bueno, aquí. nos falta solamente Soriana. Hola. Y nos falta John Delis. Sí, John Delis y José. José Luis y John Delis, ¿no? José Luis. Ay, José Luis. Y bueno, John Delis. Sí. Bueno, entonces lo que les digo es eso, es decir, traten siempre en lo posible de cuando ya estén participando ustedes por su cuenta en concursos, en envíos editoriales, busquen siempre algo que ustedes puedan superar, pero cada vez que se les presente la oportunidad, busquen algo que ustedes crean que no pueden superar y se van para allá. Y a ver, con esa doble política de buscar lo que se puede y lo que no se puede, yo estoy seguro de que muchos de ustedes y muchas de ustedes van a tener bastantes éxitos. Y el primer éxito va a ser cuando tengamos el libro de cada quien en las manos. Y eso va a ser, a mí me va a asombrar que de repente que todos tengan sus libros, me va a encantar que todos tengan y todas sus libros, y de verdad que se puedan entonces intentar publicar por alguna editorial. Ya buscaremos, ya hay posibilidades en algunos sitios aparte de las editoriales del Estado. Lo importante es que cada quien salga del taller con su librito y esté orgullosa o orgulloso de su libro. Y que ya dejen de ser inéditos, dejen la categoría de inédito. Y en tu caso, Alicia, que nos sigas haciendo talleres toda la semana. Ya tú estás que no hay más talleres.
Ya tú estás sí. Entonces, bueno, vamos. ¿Quién sigue con los comentarios? Sí, Napoleón, tú. Voy. Dale, pues. Ok. Buenas tardes a todos. Bueno, con respecto al cuento de Alicia, pues observo que continúa en cierto sentido con la misma temática del cuento anterior, lo que me parece algo muy bueno. Y para empezar, con respecto al cuento La tristeza de Angeli, debo comentar que me pareció un buen cuento, interesante desde el principio. Trata sobre la humanización de la gata. Y lo más importante que pienso yo que tiene el cuento es el final. El final es sorprendente, ¿verdad? Un final que uno jamás se lo imagina, ni que tampoco es totalmente sorprendente. Esa es la palabra, y me gustó bastante el cuento, porque de un principio arranca de una manera, como lo veo, como muy rápida, y así. ¿Se oye algún ruido por allí? Sí. ¿Quién está por allí ya? Hay un micrófono abierto. Sí. ¿Quién es? Teresa. No, no es Teresa. No, es la licuadora de Teresa. Sí. ¿Será? ¿Verdad que la licuadora de Teresa siempre interviene? Sí. No, pero ya yo lo tenía apagado y ahorita se oye la licuadora. No, ya no. No, pero estaba opinando sobre el cuento de Alicia, uno de los cuentos, la licuadora. Sí, quedó buena la merengada de Teresa. Quedó buena, muy buena, ¿verdad que sí? Ok, continúo. La merengada de Ricardo. Ok, por lo demás, unas cosillas que me atreví a realizar, sabiendo que Alicia es muy buena en los aspectos, digamos, de redacción, de ortografía y de la puntuación. Eso es algo muy bueno. Lo que no entendí es la parte donde algunos pedacitos de los diálogos los coloca en cursiva. Eso me quedó así, no sé por qué los colocó. De todas maneras, pues Alicia más tarde nos dirá por qué razón. En cuanto al cuento, Ricardo narra, lo veo igual que el de la gata, pues lo veo muy bien escrito también, muy bien estructurado, sobre la vida de Ricardo, y que narra su vida desde la infancia, ¿no? Solo que observo que pareciera que le falta al final como un conflicto, algo como más que lo marque, que lo desarrolle, que lo profundice, como un conflicto como marcado, que lo diferencie. Es lo que le veo, así como decía Félix, porque lo veo como muy plano, ¿no? Entonces el resto pues me parece muy bien, y lo demás, bueno, aunque yo soy muy malo puntuando, me atreví a sugerir unas comas por allí escritas en verde que tal vez Alicia las analice si tengo razón con algunas comitas que estoy sugiriendo por aquí con respecto a la puntuación. Por lo demás, pues, buen trabajo, me gustaron los dos cuentos, y bueno, Alicia, ni modo, felicitaciones y para adelante, así es. Ok, ¿quién más sigue? No tengo que hacer. Hay un dice silencio en la noche. ¿Cómo es? Silencio en la noche, ya todo está en calma. Y se produjo un silencio ahorita, ¿no? Mira, silencio. voy a leer lo que me mandó Soriana. Ok. O lo que nos mandó Soriana. Okay. Soriana escribe lo siguiente. Sobre el cuento de Angeli, ¿se oye bien? Sí, sí. Si bien me resulta bastante triste, el final podría ser más sorpresivo. Algo delató la identidad de Angeli con más anticipación de la que creo es la que pretendías. Al principio se cree que es una niña o un ser de pura inocencia, y ya luego, a poco más de la mitad del texto, se puede deducir que se trata de una gatita. Creo que es un relato que rompe el corazón. Sobre el texto de Ricardo, creo que podría ser mejor
si se le quitan algunas explicaciones que al final acaban por redundar en lo mismo, como en la personalidad retraída del personaje, por ejemplo. Creo que con una o dos veces basta para tenerlo bien identificado el resto del texto. Este personaje se me ha hecho muy familiar. Creo que nuestros abuelos eran así. Me gustó mucho leerte, Alicia. Muchas gracias y saludos. Es lo que escribió Noris. Ay, gracias. Soriana. Perdón, Soriana. Soriana, sí. Okay, sí, gracias, Soriana, disculpen. Okay. Ahora, yo tomaré en lo que cuenta opino... ¿Cómo? No. Sigue. Bueno, no, Sigue, entonces... Teresa. Bueno, vamos contigo. eso. Ajá, conmigo. Me gustó mucho la tristeza de Angeli porque es verdad, es la humanización. No me acuerdo cómo es que se llama esa figura, Armando, de humanizar a los animales. Sí, se le dice así también. Ay, se colgó la imagen de Teresa y la voz. Ajá. Bueno, entonces el cuento de Angeli me fascinó por lo que decía, bien estructurado, bien escrito, ¿cómo se llama? Bien jerarquizado, diríamos en periodismo, no sé. Ahora, el de Eduardo, ¿no es que se llama? No, Ricardo. Ricardo. El de Ricardo, como diría Armando José Sequera, es políticamente correcto para mí. Lo veo un poco plano, pero claro, está muy bien escrito, pues, porque Alicia escribe muy bien, ciertamente. Pero lo que lo veo es como que le falta más pasión, más alma, más corazón a ese cuento, como que sí tiene el de la tristeza de Angeli, que está muy sentido, me gustó tanto que yo le mandé a Alicia un cuento de Salvador Garmendia, creo que se llama El Turpial, ¿no, Alicia? El Turpial que nació 2 veces. Ajá, El Turpial que nació 2 veces. Es extraordinario. Sí, entonces yo se lo mandé a Alicia y le sugerí a Alicia que se orientara por allí, pues porque me parece tan bueno lo que escribió de Angeli, me gustó tanto, es tan sentido, tiene pasión, pues tiene corazón, tiene alma, es un cuento que tiene alma y además está bien escrito. Bueno, Alicia, entonces te felicito sobre todo por el cuento de la tristeza de Angeli. Ok, gracias, amiga, gracias. Ok, tendré en cuenta todo lo que me has dicho. Todo lo que me has dicho, que ya me lo habías dicho. Sí. Okay. Gracias. Vamos a seguir. Acabo de tener aquí una especie de epifanía. Tengo varios días buscando un libro para leer que yo sabía que lo tenía y lo había visto hacía poco. Y ahorita estoy aquí, miro hacia la derecha y me lo conseguí. Unos cuentos de Raymond Carver llamados Shortcuts. Raymond Carver. Se me lo recomendó José Luis. Sí, ese autor. Es un cuentista estadounidense. Pero yo estaba buscando el libro y no lo conseguía. Es decir, lo puedo bajar en internet, no tengo ningún problema. Pero decidí buscarlo en papel porque yo sé que lo tenía, pero no lo encontraba, lo busqué por todas partes y eso que la biblioteca la tengo en orden analfabético. Y bueno, creía que estaba, se supone que era la C, pero miren, está en realidad en la G. Así que, por eso digo que estaba en orden analfabético, por eso no lo encontraba. Bueno, ¿quién sigue? Puedo seguir yo, Armando. Dale, Andrea.
Andreina. Hola, Andreina. Hola, hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Chévere. Voy a empezar por comentar el cuento de La tristeza de Angeli. Bueno, este cuento me gustó mucho. Primero que se inscribe dentro de esta situación que nosotros vivimos hace poco con el éxodo de personas del país, que también se abandonaron muchas mascotas, ¿no? Y entonces hubo en el país muchos perros abandonados. Yo escuché muchas historias de mascotas que estuvieron en esa situación, pues abandonadas por sus dueños. Y bueno, me pareció muy lindo que Alicia tomara este personaje para hacer este cuento. Me pareció genial, maravilloso. Desde el título me pareció muy acertado porque le da el nombre de una persona o un hombre que usualmente no lleva un gato. Bueno, precisamente para eso, para esconder la identidad del personaje hasta el final, con ese sorpresivo final que, bueno, me parece extraño que Soriana diga que, no sé, yo no detecté, sino hasta el final, que era un gato, ¿verdad? Y bueno, y con el dato también de los bigotes, ese datico que ella nos da ya casi finalizando el cuento, pero a mí me pareció sorpresivo el final y me gustó mucho por eso, ¿no? Porque descubrimos que era un gato al final. Me pareció súper también acertada la elección de la narrativa en primera persona. Y bueno, en general, muy bonito el cuento, me gustó mucho. Sobre el cuento de Ricardo, creo que también es un cuento, como han dicho todos, muy bien presentado, muy bien contado, en tercera persona, un drama de un hombre, ¿verdad? Deprimido, una persona solitaria. Pero sí sentí también lo que dijeron los compañeros, que le falta un punto de giro, que le falta algo que mueva al lector, ¿no? Entonces, pero en general, por supuesto, con la buena redacción que tiene Alicia, nos presenta este cuento que lo leemos de principio a fin, pero con ese detalle que de repente algo que nos haga como que estremecer allí. Pero bueno, en el primer cuento que comenté, el de La tristeza de Angeli, vi allí como unas palabras también, Alicia, repetidas, ¿no? Unos verbos repetidos en el mismo párrafo. Te los voy a comentar después en un correíto lo que vi allí. Chévere. Pero de verdad que los dos cuentos me parecieron muy buenos y creo que vas por buen camino, Alicia. Ay, gracias. Entonces, gracias, chévere. gracias. Te felicito. Gracias, Reina. Gracias, gracias, gracias. No sé más nada que decir. Gracias, pues. Gracias por tu opinión. ¿Quién sigue? Debería estar José Luis o John Delis, pero creo que ninguno de los dos está. Creo que ninguno está. Ninguno de los dos. Estoy aquí observando ya todos quienes están, incluso no están, intervinieron, porque hasta Soriana, que no está, intervino. Soriana debe estar llegando a Puerto La Cruz, según su itinerario que cursó esta mañana. Sí, bueno, voy a intervenir yo para dar chance a ver si John Delis o José Luis se suman. Con respecto a La tristeza de Angeli, que me abrió aquí primero antes que Ricardo, debo decir que se trata de un buen cuento, aunque la longitud del último párrafo revela de manera anticipada el final, y creo que a eso es a lo que se refiere Soriana, que el cuento, más o menos 5 o 6 líneas antes de concluir, es que se sabe que es una gata, pero está, aunque esté en el último párrafo, son 5 o 6 líneas antes de llegar allí. Ahí podrías hacer como un trabajito un poco más de escamoteo de información, de suspenso, para que solamente sea al final, ¿no? Es parte del trabajo de escritura. Por otro lado, se trata de un tema que, como hemos observado en uno de los cuentos de Noris, es de actualidad y tiene como personaje secundario a alguien que se va del país por problemas económicos.
Esto sin pensar ni advertir que no necesariamente el traslado posibilite un mejor nivel de vida. Dejar atrás los afectos sin tomar en cuenta quiénes se quedan tiene mucho de egoísmo, aunque en momentos de desesperanza la lucidez se apaga. En cuanto a la factura del texto, aún tienes ligeros problemas con las comas y sigues sin saber usar los guiones. ¿Sí? Este parece sí, No. porque usaste fueron guiones largos, no guiones cortos. Ay, me equivoqué, es que cambié de máquina. Es verdad, tienes razón, sí, ahora me acuerdo, sí, tienes razón. Entonces, no, esto de los guiones puede ser un problema bastante común porque resulta ser que lo tienen casi todos. No todos, pero sí casi todos. Y es algo que es bueno que corrijan, ¿no? Que en su momento puedan corregir antes de que la cosa se agrave. En cuanto al cuento, Ricardo, déjenme abrir aquí. Tengo que decir que el cuento no parece en realidad un cuento. Es más bien la semblanza de un fracaso conyugal y un fracaso por silencio. Le falta sabor a la narración, algo que decía precisamente Soriana, ¿no? Que el texto es como un poquito, vamos a decir, políticamente correcto, pero no como me acusa Teresa de que yo digo. Necesita como más sabor, más chispa. Si en verdad es un problema, de pareja, un problema conyugal, y a la par es un problema de muchas personas. La historia es como demasiado común para contarla con palabras comunes. Entonces requiere de un trabajo mucho mayor. Yo creo que todos hemos pasado por experiencias traumáticas amorosas. Entonces todos más o menos sabemos cómo es la cosa. Y si bien tu descripción ayuda a que se pueda la persona identificar con la historia, lamentablemente al no tener ese punto, ese ingrediente, ese condimento para llevarla más allá, la historia pierde fuerza y pierde mucho sentido, ¿no? Más fuerza que sentido. Fíjate, yo te pongo aquí lo que cuentas, como lo sabes narrar, genera expectativas, pero estas no son satisfechas porque Ricardo es un personaje anodino del cual nada o muy poco se extrae. Lees el texto y quedaste igual que cuando entraste en él y esperaste hasta el final para llegar a ninguna parte. Perdona que el comentario sea tan ácido, pero creo que te tengo que sacudir un poquito porque sé que eres capaz de hacer infinitamente mejor. No mejor, sino infinitamente mejor. Estoy seguro de que metiéndote de lleno al cuento, sintiendo desde adentro del personaje Ricardo, o incluso de todos los personajes, puedes llegar mucho más lejos que lo que nos presentaste. Por otro lado, te indico por acá que es necesario que uses diccionarios. Y es algo que va para todos. Porque lamentablemente uno de los problemas que observo, no en todos, pero sí en la mayoría, es que a la hora de los sinónimos, excepto que sean palabras como muy conocidas, casi no utilizan sinónimos. Y bueno, para eso existe el diccionario de sinónimos. Hay palabras con las cuales no se manejan, no es nada más tu caso, las manejan, pero con un sentido que no es el sentido que tiene en los diccionarios. Y por otro lado, bueno, cuando uno tiene dudas, para eso existe el diccionario de dudas de la Academia de la Lengua, y uno entra al diccionario de dudas y entonces ahí ve cómo se escriben las cosas, qué quiere decir esto, qué no quiere decir, etc. Con esos 3 diccionarios, ustedes llegan a donde quieran. Es importantísimo el uso de diccionarios
y no tener flojera para usarlo, ni sentirse disminuido. Yo he hablado con personas, colegas escritores, que me dicen, bueno, pero es que a mí no me gusta usar diccionario porque a mí me parece que si yo uso diccionario, no estoy poniendo todo mi intelecto en juego. El diccionario es una ayuda, es un apoyo. Yo estoy seguro que así como es un apoyo la escritura en computadora, yo estoy seguro que ahorita ninguno de ustedes se le ocurre escribir en máquina mecánica. ¿Se dan cuenta? En cambio, escriben en computadora y es un apoyo a la escritura que les permite no tener que borrar tanto, o pueden borrar cosas, pero pueden escribir sobre ella, etcétera. No hay que meter una hoja y después de que la sacaron volverla a transcribir para hacerla. Ya no, aquí las cosas se hacen rápido. Entonces, así como se usa el recurso de la computadora, tienen que aprender a usar los recursos de los diccionarios. Es importantísimo, importantísimo. En tu caso, utilizas mucho los adverbios. Por acá te marqué algunos adverbios porque incluso pones consecutivos, en párrafos consecutivos. Tú pensarás, no, nada más estoy usando uno por párrafo, pero uno por párrafo aquí, otro por párrafo acá, otro por párrafo acá, y en todos los párrafos hay, es excesivo. Ese es un señalamiento que me extraña que no te lo hubiera hecho José Napoleón, que es el cazador de adverbios. Entonces, el depredador de los adverbios es Napoleón. Entonces, el asunto es ese, que creo que es importante, o el uso de diccionario. Cuando usas el diccionario y tienes un adverbio y quieres decir algo, lo puedes decir, chéverísimo, no hay ningún problema. Pero si ya traes muchos adverbios, busca a ver realmente si eso te sirve y utiliza la palabra que te sirva de sinónimo. Generalmente te va a dar otro adverbio como sinónimo, pero puedes usar la otra palabra y decir de modo tal cosa, de manera tal cosa. ¿Ves? Hay muchas formas para esquivar esa cantidad de adverbios. Yo sentí que de repente pasaba como ese juego que tú vas sacando una piecita y una piecita sin que se caiga lo de arriba. Y pensé que se me ocurrió ir sacando tus adverbios a ver si se caía el texto, se caía. Pero bueno, menos mal que no lo hice. Bueno, esas son las observaciones. Aquí te puse algunos detalles mínimos y te los enviaré tan pronto termine la clase para que los tengas. Generalmente yo los envío en la mañana antes o en la tarde del día anterior, pero esta semana he estado full. Ayer estuve en ese recital de poesía en el que fui a leer 10 textos, pero hubo una poeta que se encadenó y la gente aplaudía para que ya se callara y seguía leyendo y leyendo y leyendo. Y entonces era horrible y daba pena ajena porque el presentador le decía, bueno, vamos a darle y nada, y ella seguía, no dejaba que le dieran la palabra a nadie. Y se pegó ahí, debió leer, según las cuentas que yo saqué, porque las perdí más o menos como a los 27 textos, según las cuentas debió haber leído como 45. Leyó un libro. Un libro completo. Sí, tuvo más o menos como 22 minutos leyendo. Y además leía con una vocecita así, bajitica, que ni se le escuchaba nada. Y entonces era terrible porque era más lo que uno se imaginaba que lo que en realidad ya estaba leyendo. Y para colmo, varios de los poemas que leía eran eróticos. Entonces, wow. Ay, Dios mío. Unos poemas eran muy buenos, los que se podían escuchar o se pudieron escuchar, había textos buenos, pero de verdad con la voz tan bajita y todo lo demás, y el hecho de que había como la tensión de que ella seguía y seguía y seguía, bueno.
Pero en línea general, emocionado. y esta mañana fui a hacer una diligencia de un rato y bueno, cuando me di cuenta, vine llegando Era aquí a mi- la casa como a las 11:30 y se suponía que en una hora estaba listo y no, llegué a las 9 y llegué aquí a las 11:30. Entonces, no te pude mandar esto en su momento. Después fue preparando almuerzo Sí. porque mi esposa está en el comité organizador de la FILUC, de acá de la Feria del Libro, y como ya es dentro de 15 días, están en un corre-corre gigante y ya no viene sino hasta más tarde, hasta casi de noche. Pero bueno, me tocó todo en el día, toda carrera. Yo sé que tú te cocinas, Alicia. Y que entonces sé que tú cocinas y entonces no. Sí, claro. Ni ¿Sabes modo. lo No que me es? me gusta, pero ay, no. Bueno, Bueno, Armando, está bien. entonces Yo no han espero llegado, perdona, no han llegado ni John Deli ni José Luis. Sí, ya llegaron. Llegaron. Sí está. Ok. llegaron. John Deli está aquí. Buenísimo. John Entonces, Delis. vamos con John Deli. John Deli ya está sin COVID. Es que él no tenía COVID, No, Armando. de COVID. El que tenía era Jesús. Yo, Jesús Santana. yo Hola. leí que era John Deli que estaba COVID, No, es que se confundió. Los textos estaban muy cerca, muy pegado. Okay. muy pegados. Entonces parecía, yo también pensé en un principio que era John Delis. Incluso le escribí para preguntarle. Y como no estuvo la semana pasada, entonces pensé Sí. que estaba boca abajo Estaba de parranda. Estaba muerto, estaba de boca abajo con Bueno, también me gusta esta boca abajo, hermano. Bueno. Depende de si abajo o arriba, como diría Norris. La erótica Nori. La erótica Norris. Bueno, ¿qué tienes que decir sobre los textos de Alicia? No, bien, chévere. Bien, el cuento de la gatica me gustó mucho. Es un cuento bastante confesional. Al principio pensaba que era una perrita y después me di cuenta que era una gatica. Y no, muy tierno, muy bonito el cuento. El otro cuento, me pareció bastante interesante, pero veo que, no sé, bueno, un problema con los tiempos, el tiempo de la narración y el tiempo de la historia. No sé si ahí tendría que leerlo nuevamente porque le hice una sola lectura y me di cuenta primero que está escrito, empieza en primera persona, en presente, y luego hace saltos en el tiempo, pero al final me confundí con el transcurso del tiempo de la narración. Sí, hay una línea del tiempo allí, porque es la historia de alguien que viene de un hogar traumado, se casa, anda buscando con qué identificarse, buscando un propósito en su vida, intentó con la lucha armada, con la guerrilla, intentó, bueno, sus ideales de cambiar el mundo y se consigue con alguien que, bueno, al final pues no llena sus expectativas. Y exacto, y para la otra persona tampoco él le llenó sus expectativas, terminó en divorcio solo. Pero no sé, vi como que ahí pasa algo con el tiempo de la narración. Tendría que leerlo nuevamente para descubrir que lo de los adverbios no los miré, no tengo ese ojo tan agudo como el de José Napoleón. No me di cuenta, porque estaba más enfrascado en la historia del hombre. Pero bastante interesante el cuento. Y bueno, y el primero, pues, como te dije, el de la gatica, muy tierno, muy bonito, muy lindo. Gracias. ¿Cómo que si tuviste COVID, John Deli? ¿Cómo? Porque tú sí tuviste COVID, que estás muy modosito. No, Estás como muy todo bien. tranquilo.
Y todos te temen por tus comentarios y hoy está todo chévere, paz y amor, qué maravilla, vivan los hippies. Nos lo cambiaron. No, es que estoy procurando que si vamos a Caracas, Alicia me invita. ¿Cómo? No escuché porque se oía mal. ¿Qué Te cosa? cortó cuando estabas. ¿Qué dijo John Deli? ¿Me escucha? Ay, se oye muy mal. No te entendimos, John Deli. Que estoy procurando que si vamos a... Ajá, que lo que pasa es que hay mala señal donde estoy. Estoy procurando que si vamos a la Filben a Caracas me Sí, invites mala a tomar un café en tu casa. ¿No se escuchó? Ah, bueno, no, claro. Y la sopita. Ay, caray. Bueno, también. No, Está bien. está bien. ¿Estás invitado a la Filben, John Deli? No me han invitado, pero como por ahí dijeron en el grupo que se está manejando la Presuntamente posibilidad. haber un encuentro. De un encuentro. Posiblemente, vamos a ver. Y que nos veamos. ¿Verdad que había la posibilidad de un encuentro para vernos? Bueno, yo sí voy a estar en la Filben. Voy a estar 4 días. Ah, ok. Ya, para el encuentro de literatura infantil. Y bueno, vamos a ver. No, creo que me toca estar lunes, martes y miércoles, algo así, allá. Regresaría el jueves, tendríamos el taller el viernes otra vez desde Valencia, no desde allá, desde Caracas. A menos que me salga alguna actividad más estando allá. Bueno, creo que también, ahora me doy cuenta, John Deli. Tú fuiste hoy suavecito con Alicia porque a ti te toca la semana que viene. Sí, te toca a ti porque Soriana está de viaje, entonces Soriana no se puede comprometer porque no ha llegado. Entonces, no, creo que sí. Soriana quería participar en la próxima, creo. Bueno, dejémosle el turno a Soriana. No, lo que pasa es que a John Delis le gusta siempre llegar de último, como hay un dicho que los últimos serán los primeros. A él le gusta. Sí. Pero bueno, si es Soriana, chévere, habla con ella, Teresa, y a ver si entonces ella manda los textos a tiempo. Bueno, porque ella me había dicho que ella quería. Ok. Mira, un mensaje para John Delis. Ajá, dale. John Delis. Dime. Verdugo no pide clemencia. Verdugo no pide clemencia. Sí. John Delis. Bueno, hay excepciones a la regla, así que acabamos de presenciar una. Ay, caray. Recuerden que él es abogado. ¿Verdad? No, bueno, no se ha dicho nada, todo esto se va a borrar. No, aquí sí fue, aquí la verdad que si fuera como ese deporte que hay en Estados Unidos de ¿cómo se llama? De generar. No, otra cosa. Y en Estados Unidos se considera casi que un deporte demandar a otras personas. Hay personas, por ejemplo, hay el caso de un individuo que tiene abiertos como que son 720, 740 causas en distintos tribunales. Y él vive su vida gracias a aquellas pocas demandas que gana. Como no es muy costoso demandar, aquí en Venezuela hacer una demanda, tú terminas pagando más para demandar que lo que a veces podrías ganar.
yo demandé a unas personas que me compraron un apartamento y no me lo pagaron completo y me gasté como, bueno, pues casi que lo que me habían pagado ya y un poco más con la demanda. Cada rato que se interponiendo recursos, que si yo no sé qué, hasta que por fin déjelo de este tamaño, le dije al abogado. Y bueno, supongo que el que terminó ganando fue el abogado. Pero eso, pues, entonces, aquí no nos puedes demandar, John Deli. Tenemos esa ventaja. Bueno, yo creo que es hora de que Alicia se defienda, que diga lo que tiene que decir y bueno, vamos a escucharte. Bueno, la primera cosa que tengo que decir es que de verdad, como decía Andreina la vez pasada, yo también considero que es un privilegio, ¿no? Que tener personas que quieran leer y lo hagan con tanto cariño además, ¿no? Bueno, porque nosotros hemos constituido de verdad un grupo bien unido y todas las, digamos, todos los cuestionamientos los comentarios, no cuestionamientos, los comentarios que se hacen, uno sabe que son hechos dentro del más grande cariño y con el deseo de que los compañeros puedan mejorar su propio trabajo y uno con eso también aprende, ¿no? Yo eso agradezco mucho que tener esa oportunidad, que la vida me haya dado esa oportunidad, porque yo la verdad es que antes de esto yo escribía cositas así por ahí, pero nunca me lo había tomado en serio así como ahorita. Pues es más, yo creía antes que a la gente le venía así, todos esos escritos le venían así, escribían y ya. No, es una cosa completamente distinta. Bueno, lo que quería decir con respecto al cuento de Ricardo, es que fíjate, Armando, fíjate, no es una simple historia conyugal, que quizás a lo mejor tú lo viste así o se vio de esa manera, no es una simple historia conyugal, es la historia de, ¿cómo te digo? De cómo en una persona y en un grupo familiar puede, al menos eso fue lo que quise transmitir, ¿no? Como todo un grupo familiar puede estar afectado, digamos, por una cantidad de situaciones que se viven dentro de la familia, en la cual tienen mucho que ver los elementos externos, pues el entorno, como la situación de la familia, de esta familia donde él proviene, que viene de Colombia, etcétera, en un país que no es el suyo, a lo mejor con un nivel de vida más bajo que el que tenían en Colombia, etcétera. Todas esas cosas tienen un efecto en los hijos que van naciendo, en las parejas que tú escoges, todo eso. Entonces, claro, quizás a lo mejor se vio como yo le decía incluso a José Luis, que yo se lo había presentado a José Luis, yo le decía, cúnchale, yo no quiero que se vea como una novelita rosa, como una novelita, a lo mejor lo va a ver como una novelita, pero no. Bueno, yo sé que lo tengo que trabajar y de hecho ya lo estoy trabajando, o sea, porque, por ejemplo, Noris y Teresa ya me habían hecho algunos comentarios, y sobre todo el primero que primero me hizo comentario en ese sentido fue Noris, y yo ya estoy trabajando algunos párrafos en especial que ella me sugirió, ¿no? Que digamos que le pusiera eso que tú dices, más chispa, más pasión, más, bueno, pero en realidad estoy reformulando el cuento, porque con todo esto que ustedes me han dicho, tengo material para profundizar. Otra cosa que quería decir con respecto a esto que tú señalabas, la cuestión de los sinónimos, ¿no? Yo acudo a los diccionarios, digamos, que están en la red, pero claro, hay muchas cosas que uno ha olvidado, el uso de los adverbios, esas cosas, ¿no? Todo eso hay que repasarlo, todo eso yo tengo que estudiarlo nuevamente. A lo mejor necesito usar muchísimo más los diccionarios, en eso de verdad que te agradezco que me lo hayas planteado. En cuanto a los guiones, bueno, como te dije, es verdad, el guión, no sé qué me pasó, un lapsus. Puse el guión largo y era guión corto, tienes razón, en eso no tengo nada que decir.
Y bueno, eso tengo que reformularlo. Lo que sí me gustaría, Armando, que yo no sé si tú tendrás tiempo, es que después que yo lo rehaga, se lo pase a algunos de los compañeros que lo quieran leer, que tú lo volvieras a ver. ¿Sería posible? ¿Sí? Sí, pero cuando ya lo tengas ya Cuando ya lo inserto tenga en el bien libro, cuando limpio, lo exacto. tengas en el libro para leerlo Ok, en el conjunto. perfecto. Con Sí, el porque conjunto, con el yo resto de los demás. no he querido leer los textos, vamos a decir, reparados por ustedes, porque Ajá. igual los voy a tener que leer cuando ya los tengan para el libro. Ok. Entonces, ustedes se han estado comunicando y entre ustedes mismas se están apoyando unas o unos a otros y yo creo que eso es muy bueno y muy bonito y eso está dando frutos porque cada quien Mm, ha ido mejorando. Yo sé que de repente tienen defecto de redacción, tienen defecto de organización de los materiales, de cosas así, pero el espíritu narrativo está ahí presente. Y ese espíritu narrativo es lo que justamente hay que buscar en los cuentos y en las novelas, y que es lo que muchas personas no saben. No sé si les ha sucedido que tienen gente conocida, gente amiga, que de repente ustedes están hablando y como de alguna manera yo sé que les han contado a ustedes que escriben y esas cosas, dicen, ah, pero mira, eso es un cuento, yo te tengo un cuento y les cuentan una historia sin pies ni cabeza o demasiado anodina que no dice nada. Y son historias sobre todo esas que tienen que ver con familiares, con situaciones que son como muy centradas en núcleos pequeños. Por ejemplo, personas, no, fulanito iba caminando por la calle y vio una señora que se tropezó y se cayó y se echó a reír. Eso no es un cuento, pero claro. se lo cuentan a uno como que eso fuera material para un cuento. Y el único que logró hacer reír cayéndose fue Charles Chaplin. El resto, ver caerse a una persona, a mí lo que me da siempre es dolor y salgo corriendo a auxiliar a la persona. Así Entonces creo que uno tiene que aprender a eso, a escuchar, a ver qué cosas hay. El otro día les conté la anécdota de cuando me empezaron a contar a mí historias por haber ganado el premio de la Casa de las Américas y todas las historias que me contaban era de esas de las que les estoy hablando, excepto una de una chica que dijo que no tenía nada que contarme porque lo único que ella le había sucedido en la vida era que creía que sus padres eran extraterrestres y ella se la pasaba espiándolos por el ojo de la cerradura. Miren, Imagínate. esa es la historia, la historia buenísima, porque entonces yo me puse a preguntarme por qué esa historia me parecía buenísima, porque ahí todo estaba por hacer. Era simplemente rellenar la historia con ficción, con elementos de la realidad, con lenguaje, con poesía, con humor, y ya tenía el cuento. Pero nada más la historia dicha así el resumen de una historia dicho así no se llega a ninguna parte. Entonces, yo creo que en el cuento, Ricardo, tienes el defecto de que cuentas la historia, pero no hay la pasión del que se está separando. Por eso te digo que es como una semblanza, pero más que una semblanza de vida, es una semblanza de un fracaso conyugal. Y fíjate, me pasó por la mente que fuera una novelita rosa, sino que simplemente es eso, la historia de un fracaso o de un doble fracaso, porque fracasan tanto él como ella. Aunque hay un detalle, tú dices que los dos se llevaban de maravilla y parecían haber encontrado cada uno en el otro la persona que había estado buscando, algo así dices. En un momento, sí. En un momento, pero entonces no, después no desmientes eso, sino que vas directo al corte. No se percibe la transición entre ese gran amor y el momento de corte. Entonces ahí creo que es donde puedes trabajar un poco más
y el apasionamiento. Si quieres, para que tengas alguna bibliografía a la mano, está ahorita el rompimiento de Gerard Piqué y Shakira, con todos los rollos que la prensa ha reflejado. Ahí tienes bastante material para rompimiento. De hecho, te recomiendo que veas hasta el videoclip de la nueva canción de Shakira, que se llama Mía. Lo vi hace un rato por curiosidad y bueno, ahí vas a ver que está hecho con pasión. Porque fíjate, la pasión tiene un problema, que es que ella se manifiesta, valga la redundancia, de manera apasionada cuando se presenta, pero también es como el sol cuando se oculta. Vuelve otra vez la forma apasionada en el momento del rompimiento. Y por eso es que hay personas que de repente, bueno, tú estás hay una relación y tú los ves que se tiran objetos, se lanzan muebles, se tratan de estrangular el uno al otro, como el papá de Bart Simpson a su hijo. Se tratan de hacerle daño al otro. Un compadre mío, la esposa fue hasta su trabajo a decirles que su marido era un degenerado y que no, ¿cómo se llama? No le daba para la leche del niño. Y en el trabajo le cayeron encima a mi compadre porque no le daba para la leche al niño. Y resulta ser que el niño en ese momento tenía 19 años. Entonces, te imaginarán a qué niveles se llega cuando se quiere romper una relación, pero hacerle daño al otro. Esa pasión falta ahí. Y eso creo que vale la pena. Para que sea distinto. Porque fíjate, todo el mundo te cuenta una historia, bueno, sí, yo me enamoré, pero después me di cuenta que me equivoqué y entonces me divorcié y pasó esto. Y nada, esa es la historia quedó en el aire, como algo, como una brisa que pasa. En cambio, si tu historia es como un huracán, no necesariamente que se caigan a perolazos, a trancazos, a golpes, no. La pareja lo que tiene que hacer es tener sus conflictos y esos conflictos llevarlos a la decisión de separarse. Pero por otro lado, un poco tratar en lo posible de ver que el personaje no se le termine el mundo después de que concluye esa relación. Y ahí falta un poquito como eso también, que haya un después de la ruptura. No sea nada más la historia, porque fíjate, tú te parcializas con Ricardo, pones Ricardo, pero no pones a la esposa. A la esposa, ¿verdad? Cuenta, entonces te parcializas por Ricardo y Ricardo es como el protagonista de la historia, pero la ruptura es porque ambos tienen la responsabilidad de no haberla sabido cuidar. Y entonces eso es importante señalarlo y que se vea que tu historia es diferente a cualquier otra historia de un rompimiento. Ok. Bueno, mira, Armando, para terminar de decir lo otro, ¿no? Con respecto al cuento de Ángel, y bueno, me satisface muchísimo que les haya gustado el cuento, porque bueno, yo soy amante de los animales y bueno, a lo mejor ahí logré transmitir eso, ¿no? Y la otra cosa que bueno, en realidad la idea original no fue mía, fue de mi nieto, que un día me dijo, abuela, ¿y por qué tú no escribes sobre la emigración, pero desde el punto de vista de las mascotas? Me dijo. Entonces yo dije, oye, me acordé que yo tenía una profesora, porque te voy a decir que esto está basado en hechos reales. Yo tenía una profesora de metodología cuando estaba haciendo el posgrado, y resulta ser que ella un día la gata dejó de comer y dejó de comer. Y entonces la llevó al veterinario, doctor, ¿qué pasa? Tal y cual para allá. Entonces ella le dice, no, usted sabe que estoy preocupada porque yo me voy para Buenos Aires, porque es que además ella es de Buenos Aires. Yo me voy para Buenos Aires porque tal, la situación, no sé cuánto, para allá y para acá. Y él le dijo, y la gata escuchó eso, ¿no? Y ella le dijo, bueno, sí, lo he escuchado porque yo lo he conversado con mis amigas, además ya le tengo una casa y todo donde la voy a dejar. Bueno, ahí tienes el problema, le dijo. Ahí tienes la razón por la que la gata no quiere comer. Y la gata se murió. Entonces yo me acordé en ese momento de eso, ¿ves?
Entonces dije, bueno, y tenía como el material pues para Te escribir. entiendo porque los días que yo estuve en la feria de Caracas, tuvimos que dejar aquí a una de mis cuñadas encargándose de los 2 gatos. Y los 2 últimos días que estuvimos en Caracas, la gata Ágata no quiso comer. Bueno, fíjate. Ella sabía, nosotros la llamábamos por teléfono, yo le hablaba y le decía, no, mi vida, tranquila, estás bien, yo no sé cuánto, ya vamos para allá, pero en los últimos 3 días no la pude llamar porque estaba full de actividades y dejó de comer. Y tan pronto llegamos, yo me senté con ella en el suelo y a hacerle cariño y todas esas cosas y a darle su comida y comió normal, casi normal, pero comió. Y tenía 2 días que no comía. Entonces entiendo perfectamente bien el conflicto de Angeli en esa historia, porque bueno, es la historia que se vive con las mascotas y eso que uno lo que sé es que se va por unos días, deja a alguien y nosotros, mi esposa y yo, estamos pendientes de llamar para que le pongan el WhatsApp y ella vea que no le hemos olvidado y le hablamos, y yo le hago cariño desde lejos, todo. Entonces, hay esto, pues, pero lamentablemente hay gente que abandona las mascotas y no les importa. Se van y chao. Y creen que las mascotas no tienen sentimientos, y caray, tienen tantos sentimientos como uno, son mamíferos. Así es. Es que hasta, mira, hasta las serpientes, que son reptiles, tienen sentimientos. Cierto, sí. Yo en estos días vi un video de un pichón de cóndor que fue salvado por una persona y resulta que, bueno, cuando él al fin lo pudo soltar, etcétera, él pensó que más nunca iba a regresar y cada cierto tiempo el cóndor regresa y lo abraza. Bueno, todas esas manifestaciones de cariño que a uno le parecerían increíbles, pero no, son así. O sea, no solamente los mamíferos, pues, los animales en general. Sí, pero principalmente los mamíferos expresan. Claro. Sí, tienen otra manera de expresarlo, pues quizás. Hay una historia muy conocida del Imperio Romano de un tipo que le sacó una espina a un león, que tenía la espina y no podía caminar, y el hombre le sacó la espina. Y al poco tiempo los romanos lo agarraron y se lo llevaron. Y como era cristiano, lo soltaron en el circo y le soltaron un león. Y el león, en vez de acercarse a matarlo, se acercó a restregarse así contra él, porque era el león al que le había sacado la espina. Yo en algún momento, hace muchos años, escuché esa historia, sí. Sí. Es una historia que al parecer fue real. Entonces, bueno, historias como esa y el caso de Pirro, el emperador o el rey de Tracia, que iba por una vía y de repente vio que estaba el cadáver de un hombre y al lado estaba un perro. Y entonces él se acercó, vio el cadáver, vio la cosa, el perro no dejaba que se le acercaran al cadáver, pero como se veía todo flaco y sin comer, Pirro se acercó, le dio de comer, lo estuvo como acariciando y todo eso durante un rato, y al final optó por llevárselo. Se lo llevó y el perro entonces se pegó con Pirro y lo acompañaba a todas partes. Y un día, estando en una revista militar, Pirro llevó al perro y de repente el perro echó a correr hacia donde estaban 2 soldados y empezó a ladrarle con mucha fuerza. Y entonces los tipos, él los hizo aprisionar y que, bueno, ¿qué pasaba qué les había pasado con el perro? Los tipos no querían decir nada hasta que uno de ellos dijo, yo te dije que mataras también al perro. Y ahí se descubrieron. Entonces, la historia es que el propio perro descubrió a los asesinos de su mascota, digo, de su amo. De su amo, pues. Sí, entonces hay mucha historia, muchos
muchos testimonios, anécdotas en torno a el cariño de los animales. Y como bien tú dices, no solamente mamíferos, aves, peces, incluso reptiles. Bueno, no, te felicito también. Bueno. Te felicito también. Creo que Bueno. tú Gracias, sabes hermano. escribir. Te lo dije en el cuento anterior. Sabes escribir y lo que necesitas es soltarte. Ok, Necesitas, ¿cómo te digo? Perdona que te lo diga con estas palabras. Quítate el disfraz de señora. Pero ¿cómo es eso? Y sé tú misma. Sé Que tú sea yo misma la misma. persona que tú eres. Sí, me refiero a disfraz de señora, ¿en qué sentido? En que tú tratas siempre de serse la señora correcta, la señora buena persona, todas esas cosas. No, escribe como hace Nori, apasionadamente. Nori se suelta, Nori deja de lado el disfraz de señora y allá va. Todos tenemos nuestro disfraz de señor, señora, yo lo tengo. Por eso te lo digo, no es que te lo señale a ti. Dejas eso de lado cuando estás escribiendo y te lanzas como yo creo que tú debes saber hacerlo. Y vas a ver que vas a lograr mejores resultados. Ok. Chévere. Gracias, Armando. Gracias. Pues estoy esperando entonces tu... Ya te los envié, te los puedo enviar. Ok, chévere. Gracias, pues. Acaban de salir para allá. Ok, perfecto. Sí. Gracias. Bueno, no sé qué hora tenemos. Faltan... Nos quedan 6 minutos para cerrar, pero igual podemos tomarnos uno más si lo requiere. También te voy a mandar unas observaciones por escrito, ¿viste, Alicia? Ah, chévere. Buenísimo, sobre el cuento de Ricardo, que ahorita estaba recordando algunas cosas que observé allí y no las dije ahorita en el comentario, pero te las voy a mandar por escrito. Perfecto. Hay que ver eso con lo que acaba de decir Armando. Si profundizar un poco en el cuento, porque yo lo veo como plano, muy plano. Y es un cuento que puede dar para mucho, puedes trabajar la psicología de los dos personajes y irte por esa vía de la psicología de ambos. Es muy interesante. Sobre todo de Ricardo, que arrastra muchos traumas. Entonces déjame escribirlas con calma y te las mando. Bueno, perfecto, gracias. Cuando dijiste recordando, me sonó a que hubieras podido decir Ricardando, dado que es el cuento de Ricardo, sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, alguna cosa que hacer. No Entonces sé, quedamos con los cuentos de Soriana, con Soriana para la próxima semana. Sí, tenemos que ver que ella diga que sí, pero yo creo que Teresa nos puede decir mañana si va por la cafetería. Ah, bueno. Si Soriana no va, que sea John Deli. Ajá. Yo les aviso mañana por la cafetería. Ok, sí. Preparado al bate entonces. Preparado al bate, John Deli. Y ya saben, tú no tuviste la semana pasada, John Deli, pero a partir de la tercera ronda van a ser 3 cuentos. Sí me dijeron, sí. Ya te dijeron, ok. Sí, fue por unanimidad. Los propusieron y yo pensé, mira, creo que la votación va a ser tabla, empate. No, por unanimidad todos querían que fueran 3 cuentos. Y que si había una cuarta ronda que fueran 4 y después si había una quinta ronda fueran 5 y así. Entonces, bueno. Sí. Bueno, y que si había una 10ª ronda, que el libro completo. ¿Tú te imaginas, Armando, tomar cerveza con esta gente? No tengo tanta imaginación. No, pero ¿cómo deben ser estas rondas? Ah, sí. Sí, eso debe ser bueno, pues. Sobre todo con Noris. Con Noris y José Napoleón. Sí, José Napoleón es otro que se tiene que quitar el traje de señor. Está bien. Sí, soltarse más. Cuando se suelte, miren,
es que hay una cosa, a la hora de escribir, uno tiene lamentablemente que volverse a tener dos personalidades. La personalidad del que escribe y la personalidad de quien es uno. Ustedes me conocen a mí como un tipo que echa bromas, que habla, que yo no sé cuánto. En realidad yo soy un tipo calladito todo el tiempo, yo vivo metido en mi casa, casi ni salgo y todas esas cosas. Pero en realidad a la hora de las clases, a la hora de charlas, de conferencias, de todo, sale el otro Armando José Sequera. Y me acuerdo que Borges, cuando hablaba del otro él mismo, él decía eso, que Borges decía, Borges es ese señor al que entrevistan, con el que hablan tal cosa, y yo lo miro desde lejos, algo así decía Borges en uno de sus textos. Y entonces, en el fondo tiene que ser eso, pues, es decir, el que escribe, y a eso creo que se refería Enrique Plata también, con no apasionarse uno como tal, sino el que narra las historias es el que se puede o se debe apasionar. Y la pasión se manifiesta en el escrito. No es que se manifiesta de que empiezan a llorar. No, no como Honoré de Balzac, que terminó de escribir Papá Goriot. Le tocaron la puerta en ese momento y recibió llorando a la persona que entró. Y le dijo, ¿qué te pasó? Perdón, Papá Goriot, no, a Eugenia Grandet. Y Balzac le dijo, es que se acaba de morir Eugenia. Y era que acababa de matar al personaje en la novela. Entonces tampoco podemos llegar a ese nivel, ¿no? Pero sí a inmiscuirnos en el personaje. Por cierto, les recomiendo una lectura que si quieren se las mando o quienes ya saben bajar de las páginas que hay. Es una novela corta de Balzac, se llama El cura de Tours. El cura de Tours. Tours como viaje, como el Tour de Francia, pero con ese al final. El cura de Tours. Miren, es una historia bastante corta, si se quiere, pero cómo describe la vida de provincias con sus mezquindades y sus iniquidades y todas las cosas, es extraordinario, realmente extraordinario. Entonces vale la pena siempre agarrar luces de los grandes escritores, y Balzac fue uno, para uno aprender. En verdad se aprende. Así que bueno, es una lectura que les recomiendo. Les recomiendo que se metan en un sitio llamado Lectulandia, de lectura, Lectulandia. Ah, ya lo he visto. Ajá, entren ahí y bajen todo lo que quieran. Ahí pueden bajar los libros que quieran. Cuando ustedes estén buscando un libro, lo consiguen en formato EPUB y en formato PDF. Bájenlo en el formato que ustedes quieran. Yo les recomiendo que se acostumbren a leer el formato EPUB, que es mucho más completo que el PDF. Pueden hacer señalamientos sobre el texto, pueden ir de aquí a allá, pueden entrar a internet directamente desde el libro, pueden hacer muchísimas cosas. Y cuando quieran, por ejemplo, citar algo, ustedes lo enmascaran, texto, lo enmascaran y se lo envían a su propio correo. Y ahí lo bajan y lo pueden copiar y pegar en una hoja y lo pueden utilizar de epígrafe, de elemento para crear una historia, de muchas formas. Entonces entren a Lectulandia y allí pueden conseguir. Hay mucho más espacio, pero ese es el que considero en este momento más completo. El PUB Libre es mucho mejor, pero tiene una serie de torrents, de programas para bajar, y algunos de ellos son pagos. Entonces, mejor entrar por Lectulandia. Generalmente, lo que un día sale en el PUB Libre, al día siguiente está en Lectulandia. No sé, alguien que tenga comentarios, algo que decir, que antes de que cerremos. Armando. Dime, Teresa. Ay, yo tenía eso abierto y no me había dado cuenta. Menos mal que no se oyó nada. No y las te creas, guacamayas ya se fueron.
Escuchamos cosas que no te vamos a decir. No, estaba la guacamaya ahí en la ventana haciendo bulla, pero ya se fue. Armando, una pregunta. ¿Se vale presentar los cuentos ya corregidos? ¿O mejor es que presentemos cuentos nuevos? No, la idea es que presenten siempre textos nuevos para que avancen. Los textos corregidos los vamos a ver cuando ustedes los presenten en el libro. Ok, perfecto. Cuando el libro, que ya los textos estén, según su juicio, listos para publicar, entonces sí, mandan a mí, si quieres se los reenvían entre ustedes y así cada quien puede ir opinando sobre las cosas y el trabajo va saliendo entre todos. Armando, otra pregunta, otra consulta que iba a hacer. Dime, una consulta, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo empecé a corregir, pero yo he hecho lo posible como por mantener la historia, por defenderla, ¿no? Pero en ocasiones quizá las cosas cambian, ¿no? Entonces uno termina haciendo como otro cuento. No sé si ya les ha pasado a ustedes. Por ejemplo, ya yo corregí el primer cuento que presenté, ¿no? Con las observaciones que me hicieron y todo eso, ¿no? Yo ya lo tengo listo, pero cambió la historia, ¿no? Claro, dejé algún personaje, incorporé otros personajes, pero al final creo que es como otro cuento, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes, ya han corregido en los primeros textos, pero bueno, siento que quedó mejor, estoy satisfecho, y es el mismo personaje, una estatua de un escritor, pero los personajes cambiaron, incorporaron nuevos personajes, entonces siento que es otro cuento. Entonces, a veces, es el del Cristo. Sobre la base de un cuento. ¿El del qué? El del Cristo. No. El primero que primero. sobre un escritor sentado en una banca. O sea, ok. No, el primero fue el primero. La escultura de un escritor sentado en una banca. Es el primero que corregí. Por cierto, exacto. A veces es más complicado corregirlo que escribirlo. Entonces, bueno, tuve bastantes días dándole, repensándolo. Creo que salió una mejor historia, con más verosimilitud. Creo que quedó mejor, pero siento que salió otro cuento. No, está muy bien, pero no lo consideres otro cuento, sino el mismo mejorado. Ok. Ajá. Sí, no, porque yo quería opinar. Al final, sí, bueno, porque al final termino, Teresa, y te doy la palabra. Entonces, porque al final, claro, es el mismo personaje en cuanto que es la escultura del escritor. Y está el personaje que que es un enfermero, pero incorporé otros personajes y traté una recomendación de John Daly de hablar más involucrar más al escritor a la escritura o la escritura del escritor o el escritor que representa la escultura, lo incorporé, jugar un papel. Pues, y al final, bueno, defendí la historia en lo más que pude, pero al final quedó otra historia, creo yo que mejor, y bueno, nada. No sé cuál es la experiencia de los compañeros, de las compañeras. Teresa. Sí, Félix, me pasó con uno de los cuentos que termina siendo un cuento distinto cuando uno lo va a reformular o cuando uno lo va a mejorar. Ahorita me está pasando con uno, mira que ya llevo la 4ª versión de una entrada y no consigo, no me convence. Me falta nada más y nada menos que la entrada y el cierre. Pero todo lo demás está muy bien para mí y para el mismo José Luis que lo está
lo sometí a la revisión de José Luis. Y mira, ya llevo cuatro entradas y yo creo que voy por la quinta ahorita. A mí también me ha pasado eso. A mí me ha pasado eso, me pasó con este cuento. De hecho, pero a mí me gustó mucho este taller porque yo empecé, bueno, hace como unos 3 o 4 cuentos y ya tengo 13 historias por contar. Me va a faltar taller, pero sucede eso, ¿no? Y he hecho un ejercicio. He hecho un ejercicio con, no sé si es correcto hacerlo, pero creo que a mí me ha funcionado. Se me ocurre la historia de un cuento, hago la entrada, visualizo la entrada, visualizo el final y el desarrollo. Entonces, he hecho ese ejercicio, por lo menos de este primer cuento. Esa entrada la hice varias veces otra vez y el final varias veces otra vez hasta que quedé más o menos satisfecho, pues, con la última versión. Pero entonces sí, eso pasa. Eso ya entiendo que no solamente me pasa a mí, sino que te pasa a ti, Teresa, también. Bueno, en la historia de Tina, que era cortica, ahora llevo como 6.000 caracteres de Tina. Imagínate tú. Y el otro le estoy haciendo, ya bueno, ya llevo 4 entradas. Eso, mi papi. Sí, lo bueno de los talleres es precisamente esto, que ustedes se dan cuenta que aquellos errores o aquellos problemas o aquellos rollos que tenían, que creían que eran personales suyos, se dan cuenta que son propios del oficio. Y eso es importante, porque en este oficio uno tiene que empezar uno tiene una idea de una historia. Entonces, ¿cómo empezarla? Bueno, todo tiene un comienzo. Simplemente empiecen por donde ustedes crean que debe empezar y traten de llegar a donde ustedes crean que tienen que llegar. Más nada, el desarrollo por lo general es con lo que uno cuenta. Y entonces, bueno, lo hacen. A mí me ha pasado a veces tener un cuento, tengo el comienzo, la primera frase, y después no se me ocurre el resto. Y tener a veces el cuento completo y me falta el final y no sé qué final ponerle. A veces tengo el comienzo y el final y no sé cómo desarrollarlo. Es como tener que viajar de un destino al otro. Pero a la larga, si uno se pone a imaginar y a pensar, le encuentra solución a cualquier historia. Si no le encuentran la solución pensando en ella, descansen, acuéstense a dormir y lo más seguro es que durante el sueño les aparezca la solución. Parece mentira, pero el sueño... Que vamos terminando. Sí. Y ya vi la hora. En 20 minutos es el taller de novela. Bueno, eso es lo que quería que dijéramos hoy y vamos a ver si entonces ya nos vemos la semana que viene. Mañana nos avisa Teresa si Soriana va o no va esta semana. Y si no, John Deli ya está en el turno al bate que sigue. Bueno, que tengan feliz tarde y fin de semana y que todo sea maravilloso, que se ganen la lotería el 5 y 6 y que reciban todo una herencia sin necesidad de que se muera un familiar este fin de semana, todos juntos. A lo mejor no lo veo el lunes, pero bueno, a quien lo haya obtenido. Chao. Cuídense. Feliz fin de semana. Feliz tarde. Vale. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Hasta luego. Amén. Hasta luego.